Buenas amigos, amigas de Blanquiazul Futboleando. El Deportivo cerró ayer la pretemporada con su famoso trofeo Teresa Herrera. El Deportivo disputó un primer partido el viernes ante los Unionistas de Salamanca. Un partido pues que dejó buenas sensaciones. Ganó el Deportivo 5-0 a un Unionistas de Salamanca, que es un club amigo porque bueno, pues es un club que ha compartido categoría Primera Federación durante estas últimas 4 temporadas. Y bueno, pues un Deportivo que ganó, goleó, dejó muy buenas sensaciones. Prácticamente 2 goles de Hugo Rama, 2 goles de Luis Chacón, que es fichaje de este año, un gol de Barbero. Apostó por una alineación con Germán Parreño en la portería, Alex Pecharromán en el lateral derecho, Pablo Vázquez, Dani Barcia de centrales, Llano en el lateral izquierdo, en el centro del campo José Ángel Jurado con Rubén López y Hugo Rama. Prácticamente jugó Davo, jugó también Iván Barbero, como digo. Y bueno, pues Jeremai no pudo jugar porque estuvo lesionado. Mella pues acaba de venir, fue de hecho homenajeado por haber sido campeón de Europa con la selección sub-19. Jugó Luis Chacón, como digo, y bueno, pues marcó un doblete Hugo Rama, que está jugando abajo de la posición. Hugo Rama, que vino el año pasado, era un poco la alternativa a Lucas Pérez en esa media punta, sobre todo después de la cesión al Eibar de Mario Soriano. Cuando faltaba Lucas Pérez, que faltó pues 4 jornadas, allá por el mes de marzo, abril, que estuvo lesionado, le suplió con bastantes garantías Hugo Rama. También pues a veces actuaba en la posición de Jeremai en la izquierda. Este año hay overbooking porque está Mella, que próximamente va a renovar. Información pues que dimos en 21 noticias, la podéis leer allí. Buscando David Mella, va a renovar con el Deportivo, pues seguramente parecido a Jeremai hasta 2030. Sigue Jeremai en el club, que renovó pues también hasta 2030, a finales de abril, principios de mayo. Lucas Pérez, y bueno, pues vuelve Mario Soriano, que también ha renovado hasta el año 2028 con posibilidad de extender hasta el año 2029, y se fichó a Luis Chacón. Por lo tanto, Hugo Rama y además se está buscando también extremo, aparte que se ha comprado a Davo y se busca más extremo, o sea que Hugo Rama lo tendría difícil en esa posición, digamos, de media puntas por detrás del delantero, en este caso Barbero, único delantero a día de hoy con la plaza asegurada de cara a esta próxima temporada. ¿Qué hizo Idiáquez? Ponerlo de medio centro toda esta pretemporada, es decir, en la posición de Hugo Rama, de Diego Villares, perdón, esa posición de 8, viendo el partido de cara. Y bueno, pues la verdad es que su rendimiento está siendo muy bueno, y eso hace que el Deportivo, que en principio planeaba reforzarse con 2 centrocampistas, solamente se haya reforzado con un solo centrocampista. De hecho, llegó esta pasada semana en Fulu, procedente de Las Palmas, que firmó 2 años con el Deportivo, con opción a un tercer año en caso de que juegue determinado número de partidos, que nos confirmó cuántos eran Fernando Soriano, y por supuesto del ascenso a Primera División. Un jugador que viene de Las Palmas, que militó esta temporada en Primera División. Jugador de 30 años y bueno, medio centro defensivo que viene pues a acompañar en esa posición de medio defensivo, a competir con José Ángel, que fue el titular el año pasado en esa posición. Un jugador que el año pasado solamente estaba él, cada vez que faltaba José Ángel pues había que inventar, había que hacer de ingeniero, y ahí encontró a Jaime, que es central, pues el bueno de Imanol Idiáquez. Pues como digo, pues el rendimiento de Hugo Rama ha hecho que se vaya a quedar en esa posición, vaya a competir con Villares, con Rubén López, en la posición de 8, de medio un poco más ofensivo. Dio buenas sensaciones, y bueno, pues el Deportivo pasó a la final del Teresa Herrera, que se disputó ayer a las 9 de la noche. Se enfrentaba el Deportivo al Leganés, que va a militar en Primera División. Un Leganés entrenado por un viejo conocido de la afición del Deportivo, pues bueno, que deja sensaciones buenas, positivas, ese reencuentro, pero a veces también un poco no muy agradables, porque no se consiguió el ascenso con él, cuando se estuvo a punto, a un minuto prácticamente de conseguir el ascenso, que se quedó a las puertas, dejando ese ascenso al Albacete, que entonces entrenaba
Rubén de la Barrera. Nos estamos refiriendo a Borja Jiménez. Y bueno, pues ¿quién ganó ayer la partida? La partida la ganó Borja Jiménez a su Deportivo La Coruña. Ayer el partido fue diametralmente opuesto a las sensaciones con unionistas. Ayer la verdad es que el partido pues deja malas sensaciones. Si te guías por el partido de ayer parece que hacen falta traer 10 piezas nuevas. Es verdad que falta alguna pieza por venir. Diría que fijo una previa que 4 o 5 piezas faltaban por llegar todavía, que tenían claros los puestos que querían. Bueno, ¿qué pasó? Pues que ayer hubo un sistema que nadie entendía. Vamos a ver, ha llegado Sergio Escudero en el lateral izquierdo, viene para ser en principio titular, cubrir esa baja de Mikel Valenciaga que decidió retirarse del fútbol. Y bueno, Sergio Escudero firmó por el Deportivo 2 temporadas, procedente del Valladolid, que ha ascendido a Primera División, jugador veterano, campeón de Europa con el Sevilla, también militó en el Schalke 04 alemán, también militó en el Getafe, y bueno, pues un jugador con experiencia, 35 años, firmó 2 años. El pasado fin de semana, es decir, este no, en el que estamos, sino el anterior, se lesiona del codo ante el Chaves. Iba a ser baja mínimo ante el Chaves portugués. Iba a ser baja mínimo unos 2 meses. Eso si no tiene que pasar por quirófano. Si tuviese que pasar por quirófano, que se sabrá esta semana, porque aún seguía inflamada la zona, pues igual puede ir a 1 mes más, arriba o abajo. Problema, que el Deportivo solamente tiene a Llano Simao ahí y no genera mucha confianza. De hecho, podrían buscarle una salida. Y bueno, pues sí que mirar el mercado en busca de un refuerzo que en esa posición. Un refuerzo que dé más garantías que Llano Simao. Ayer, ¿qué hizo Idiáquez? Probar. Pero más bien que probar, fue una prueba que fue un experimento con gaseosa, un experimento que difícilmente saben en Liga, fue un fracaso. Es verdad que es en el Trofeo Teresa Herrera, que es partido amistoso, que no es Liga, no te estabas jugando ayer 3 puntos, pero sí la obligación de dejar una buena sensación ante tus aficionados. Ayer, bueno, 12.000, también es verdad que estamos a día 10-11 de agosto, que es verano, que hay conciertos y que, bueno, pues que el partido era a las 9 de la noche y la gente está de vacaciones. Pero había que dejar buenas sensaciones y no se dejaron ayer precisamente. Ayer apostó por 3 centrales, bueno, Germán Parreño en la portería, que repitió, luego jugó en la segunda parte Vic Puerto, 3 centrales, Simón Navarro, que es lateral, pero también puede jugar de central, se colocó como central derecho, Pablo Vázquez y Pablo Martínez. Como carrileros o laterales de largo recorrido, apostó por 2 atacantes, en este caso Davo y David Mella. Davo en la derecha, David Mella en la izquierda. Luego intercambiaban posición, David Mella pasaba a la derecha, Davo pasaba a la izquierda. Un fracaso total, ese experimento. Por delante ha puesto por Enfulu y por José Ángel como medios. Un poquito más adelantado, Mario Soriano y Diego Villares. Y arriba, Lucas Pérez. La verdad es que fue un experimento con gaseosa. Nadie se enteraba de nada, sobre todo los carrileros, ni Davo ni David Mella. David Mella no funciona alejado del área contraria. David Mella es extremo. No se enteraban de nada. En la primera parte fue un fracaso total. De hecho, bueno, llegó el gol del Leganés, obra de Raba, de penalti, obra de penalti, que bueno, pues pretendía cometió Pablo Martínez ese penalti clarísimo, todo hay que decirlo. A partir del minuto 56, Idiáquez hace un cambio, mete a Alex Pecharromán por Davo en la alineación. Alex se coloca a Pecharromán de lateral derecho, es lateral derecho, manda a Simón Navarro de central a lateral izquierdo, se quedan como centrales Pablo Vázquez y Pablo Martínez. En el centro del campo se quedan Enfulu, Diego Villares y José Ángel, y se quedan Mella, que sube como extremo, Mario Soriano y Lucas Pérez. Bueno, pues así llegó recuperando ese orden, recuperando esa lógica, deshaciendo pues el entuerto y ese mareo que tuvo y que provocó en el equipo Imanol Idiáquez, volviendo a la lógica, a 2 laterales naturales como son
Pecharromán y Simón Navarro, dos centrales, Mella volviendo al extremo, pues Mella logra el gol del empate. Parecía que daba un poco de alegría, un poco de esperanzas de poder lograr ese trofeo Teresa Herrera. Luego volvió a hacer cambios. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que el Leganés metió a Javier Avilés, un extremo que, bueno, estuvo cedido por equipos de segunda división. Estuvo, de hecho, en el Lugo hace 2 temporadas. Bueno, pues lo sacó Borja Jiménez y fue el que revolucionó el partido. Fue el que marcó otros 2 goles más, quedando un resultado final de 1-3. Se lleva el trofeo Teresa Herrera, por lo tanto, el Leganés de Borja Jiménez. Y bueno, pues con esto ayer acabó la pretemporada. Una pretemporada, pues bueno, que ha tenido 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Un Deportivo que ya mañana empieza a entrenarse, 5 entrenamientos va a tener, desde el lunes hasta el viernes, horario matinal, en Abegondo. Y bueno, pues un Deportivo que ya está en semana de competición. Semana de competición que va a derivar en que el sábado que viene, a las 7 de la tarde o 19 horas, en el estadio de Riazor, el Deportivo recibirá al Real Oviedo, que por cierto, también ha venido aquí a Coruña para el trofeo Teresa Herrera, quedó cuarto porque el tercer puesto lo consiguió el Unionistas de Salamanca. Pues bueno, como digo, el sábado a las 7 de la tarde ante el Real Oviedo, el Deportivo hará su inauguración y su regreso a la Liga Hypermotion, o lo que es lo mismo, segunda división, después de 4 años en Primera Real Federación. El sábado será el día que inicia la Liga otra vez en segunda división. Veremos qué equipo saca Idiáquez. Lo normal es que el experimento de ayer haya quedado en eso, en experimento que se cierre con llave para no volver a abrirse en las vitrinas del laboratorio Idiáquez, y que aplique la fórmula de la lógica, que es pues poner a 2 laterales, 2 centrales. El sistema que mejor le vino el año pasado fue el 4-2-3-1. Bueno, veremos, en principio veremos cómo transcurre la semana. Jeremai no ha podido jugar los últimos 4 partidos amistosos por molestias, veremos si llega a este inicio de liga. Jaime tampoco pudo ser de la partida por molestias, veremos, pues como digo, si Jeremai sobre todo llega al partido ante el Real Oviedo. Yo creo que más o menos la alineación no diferirá mucho, a falta por supuesto de que haya esta semana de entrenamientos. De Germán Parreño en la portería, posiblemente Pecharromán en lateral derecho, Pablo Vázquez y Pablo Martínez de centrales, Simón Navarro en la izquierda debido a la lesión de Sergio Escudero, con Villares y José Ángel en el centro del campo, Mella, Lucas Pérez y Jeremai en esa línea de media puntas e Iván Barbero arriba. Si estuviese lesionado Jeremai, pues lo más lógico sería que a lo mejor entrase Mario Soriano. Pero como digo, queda una semana, mañana vuelven a entrenamientos preparando ya esa primera jornada de liga ante el Real Oviedo, que será en el estado de Riazor, esa vuelta a la Liga de Fútbol Hypermotion. Veremos también qué deja esta semana de noticias, en el sentido de que a ver si hay algún refuerzo, queda ya menos para que cierre el mercado, cerrará el próximo día 31 de agosto a las 12 de la noche. Bueno, no me extrañaría que a lo mejor pudieran extender al día 2 de septiembre, dado que el día 31 de agosto es sábado, pues no me extrañaría que pudiesen extender ese mercado hasta el día 2 de septiembre, lunes, pero bueno, veremos si lo intentaremos confirmar en las próximas semanas. Ya queda poco para ese cierre de mercado y veremos si esta semana pues Fernando Soriano agiliza algún fichaje, alguna llegada. Pues por ejemplo en ese lateral izquierdo que sí o sí es necesario debido a la baja por lesión de Sergio Escudero. También quieren reforzar la portería, por lo tanto veremos también si pues puede venir algún portero esta semana. Se quiere reforzar la delantera y por lo menos traer un extremo. Jugadores con posibilidades de salir, de dejar su plaza, pues sería Berto Callarga, que no cuenta, Alcaina, que ha estado lesionado, pero bueno, tiene ofertas de Primera Federación, el propio Llano Simao. Pues son 3 jugadores que podrían dejar su plaza a 3 nuevas altas más el portero. Así que veremos si se agilizan un poco esas operaciones y que por lo menos puedan llegar alguno de cara al partido del Oviedo próximo sábado a las 7 de la tarde, Estadio Riazor, y aquí estaremos para contar todo lo que suceda
en ese partido para hacer otra vez la crónica blanquiazul. Vuestra crónica, pues que tuvo buena aceptación la temporada pasada. Seguiremos esta nueva temporada con las crónicas blanquiazul y todas las noticias que deja el Deportivo La Coruña, sea de entrenamientos y de, por supuesto, pues el mercado que sigue abierto. Así que nos vemos aquí la próxima semana. Por cierto, en fútbol femenino, el Deportivo Abanca se quedó con el trofeo Teresa Herrera, marcó un golazo Eva Dios, que fue la mejor jugadora, la jugadora más valorada por los medios de comunicación. En el fútbol masculino fue Javier Avilés el jugador más valorado debido pues, a sus 2 goles y al partido que hizo. Fue Javier Avilés de Leganés. Fútbol femenino, como digo, se llevó el Deportivo Abanca, el trofeo Teresa Herrera, goles de Eva Dios y de la delantera brasileña Milene, que jugó ante el Athletic de Bilbao de primera división, con los cuales se van a enfrentar también este año, porque el Deportivo Abanca va a militar en la primera división del fútbol femenino. Así que enhorabuena a las jugadoras y a Irene Ferreras, su entrenadora. Como digo, estaremos aquí para comentar todo lo que deje el Deportivo de La Coruña. Hasta entonces, tened buena semana y no paséis mucho calor por las zonas donde estéis y donde estéis viendo estos crónicas blanquiazules. Buena semana.